El camino maldito del migrante, San Miguel nunca duerme del todo. Incluso cuando la noche cae y las calles parecen tranquilas, hay algo que se mueve entre las sombras, algo que observa desde las esquinas, desde los pasajes estrechos, desde las casas marcadas con símbolos que nadie se atreve a borrar. En el año 2018 la ciudad respiraba miedo. No era un miedo repentino, era uno viejo, acumulado, heredado, que se sentía en el aire como el calor pegajoso de las noches migueleñas. Daniel nació y creció allí. Conocía cada calle, cada colonia, cada atajo para llegar rápido a casa antes de que oscureciera. Sabía qué rutas evitar, qué horas no salir y cuándo bajar la mirada para no cruzarse con los ojos equivocados. Pero en San Miguel, saber no siempre era suficiente. Vivía en una casa pequeña, de paredes agrietadas por el tiempo, donde el ventilador apenas lograba mover el aire caliente. Siendo aún joven, Daniel ya cargaba con una preocupación constante: sobrevivir un día más. Las pandillas habían ido cerrando el cerco poco a poco. Primero fueron las amenazas veladas, luego los mensajes claros, después las visitas nocturnas. Nadie escapaba de eso. O colaborabas, o pagabas, o desaparecías. La primera advertencia llegó una tarde cualquiera. Un papel doblado bajo la puerta. No decía mucho, solo un nombre, una cantidad de dinero y una fecha. Daniel supo de inmediato lo que significaba. No era una invitación, era una sentencia. Desde esa noche comenzó a escuchar cosas extrañas en su casa. Golpes suaves en las paredes cuando todos dormían. Pasos en el patio, aunque no había nadie. Susurros que parecían pronunciar su nombre justo cuando estaba a punto de quedarse dormido. Al principio pensó que era el miedo jugándole una mala pasada. Pero los sonidos se repetían, noche tras noche, siempre a la misma hora. Su abuela, una mujer que había vivido toda su vida en San Miguel, lo miró con preocupación cuando él se atrevió a contárselo. No se sorprendió, no se rió. Solo bajó la voz y le dijo que cuando la muerte ronda una casa, no siempre llega sola. A veces manda señales antes. Las amenazas de las pandillas se intensificaron. Ya no eran papeles. Eran hombres parados frente a su casa, observándolo sin decir palabra. Eran mensajes enviados por conocidos que le advertían que su nombre estaba circulando. Daniel entendió que quedarse ya no era una opción. Fue entonces cuando decidió migrar. La noche antes de irse, San Miguel se sintió distinta. El silencio era más profundo, casi antinatural. El viento no corría. Los perros no ladraban. Daniel empacó lo poco que tenía, intentando no hacer ruido. Cada objeto que tocaba parecía pesar más de lo normal, como si la casa no quisiera dejarlo ir. Cuando se acostó por última vez en su cama, no logró dormir. Cerca de la madrugada sintió una presión en el pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre él. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. Entonces escuchó claramente una respiración junto a su oído. No era humana, era lenta, pesada, antigua. Una voz baja, rasposa, le susurró que el camino no estaba vacío, que muchos ya habían pasado por ahí y no todos habían llegado, que algunos se habían quedado atrapados entre fronteras, entre vivos y muertos. Cuando logró moverse, la habitación estaba vacía, pero el aire seguía helado. Al amanecer, Daniel salió de San Miguel sin mirar atrás. Mientras el bus avanzaba y la ciudad quedaba atrás, tuvo la sensación inquietante de que algo viajaba con él. No podía verlo, pero lo sentía, como una presencia pegada a su sombra. El camino hacia el norte fue largo y brutal. Cada frontera cruzada dejaba algo atrás: cansancio, esperanza, humanidad. En las noches, cuando el grupo de migrantes se detenía a descansar, Daniel volvía a escuchar los mismos susurros, voces que no reconocía, algunas llorando, otras riendo en voz baja. A veces, despertaba con tierra bajo las uñas, como si hubiera estado escarbando mientras dormía. En Guatemala, uno de los migrantes desapareció durante la noche. Nadie escuchó nada, nadie vio nada. Solo quedó su mochila abierta, con la ropa intacta. Desde entonces, los sueños de Daniel se llenaron de rostros sin ojos que lo observaban desde la oscuridad.
El miedo ya no venía solo de los hombres armados o de los peligros del camino. Venía de algo más profundo, algo que parecía alimentarse del sufrimiento de quienes huían. Daniel comenzó a preguntarse si realmente estaba escapando o si solo estaba entrando en un lugar peor. Si esta historia te está atrapando y quieres seguir escuchando relatos reales y paranormales como este, dale like al video y sigue mis canales de YouTube y Spotify llamados Historias de Terror. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Continuando con la historia. Cuando el grupo llegó a México, la sensación de ser observado se volvió constante. No importaba cuántas personas hubiera alrededor, Daniel se sentía solo. En una casa abandonada donde pasaron la noche, vio sombras moverse por las paredes, aunque nadie caminaba. Escuchó llantos que no provenían de ningún cuarto, y en un rincón encontró un símbolo dibujado en el suelo con ceniza, idéntico a uno que había visto una vez pintado en un callejón de San Miguel. Aquello no podía ser coincidencia. Esa noche soñó con su casa. Soñó que regresaba y la encontraba vacía, cubierta de velas encendidas y fotos de personas que no conocía. En el sueño, su abuela lo miraba desde una esquina y le decía que el camino de los que huyen siempre cobra algo a cambio. Daniel despertó sudando, con la certeza de que algo lo seguía desde El Salvador. Algo que había nacido del miedo, de la violencia y de la sangre derramada. Algo que no conocía fronteras. Y el camino apenas comenzaba. Los que caminan aunque ya murieron. El camino por México no se parecía a nada que Daniel hubiera imaginado. No era solo el cansancio, el hambre o el miedo constante a ser descubierto. Era una sensación más profunda, como si el suelo que pisaban estuviera cargado de recuerdos ajenos, de pasos dados por miles de personas que jamás llegaron a su destino. Cada tramo parecía guardar un eco, una huella invisible de quienes se quedaron atrás. Desde la casa abandonada donde había visto aquel símbolo dibujado con ceniza, Daniel comenzó a notar que los sucesos extraños se intensificaban. Ya no eran solo susurros aislados o sombras fugaces. Ahora las presencias se manifestaban con mayor claridad, especialmente durante la noche. Cuando cerraba los ojos, veía caminos interminables iluminados por una luna pálida, y a su alrededor caminaban figuras silenciosas, personas con mochilas rotas, con ropa desgastada, con miradas vacías. No hablaban, pero todos avanzaban en la misma dirección, arrastrando los pies como si no tuvieran opción. Al despertar, siempre sentía que no había estado solo en esos sueños. El grupo de migrantes avanzaba con cautela, moviéndose de pueblo en pueblo, evitando carreteras principales. Algunos contaban historias para mantenerse despiertos, otros rezaban en silencio. Daniel escuchaba, pero su mente estaba en otro lugar. Cada tanto, sentía una mano invisible rozarle el hombro o la espalda. Cuando volteaba, no había nadie. Una noche, mientras descansaban cerca de las vías del tren, escuchó pasos alejándose del campamento. No eran apresurados ni pesados. Eran pasos tranquilos, decididos. Daniel se levantó, impulsado por una inquietud que no supo explicar, y siguió el sonido. A pocos metros, vio la silueta de un hombre caminando entre la oscuridad. Pensó que era otro migrante, pero algo no encajaba. La figura no dejaba huellas en la tierra. Cuando intentó llamarlo, la silueta se detuvo. Lentamente giró la cabeza. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos y la boca, solo había una oscuridad profunda, como un hueco sin fondo. Daniel retrocedió, pero sus piernas no respondían. La figura levantó un brazo y señaló hacia las vías. En ese instante, un tren pasó a toda velocidad, sacudiendo el suelo y rompiendo el silencio. Cuando el ruido cesó, la figura había desaparecido. Daniel regresó al campamento temblando, con la certeza de que acababa de ver algo que no pertenecía al mundo de los vivos. A partir de esa noche comenzaron las desapariciones. Un joven hondureño no despertó al amanecer. Su lugar estaba vacío, su mochila intacta. Nadie escuchó gritos, nadie vio movimientos. Simplemente dejó de estar. Días después, una mujer que viajaba sola se rezagó unos minutos y jamás volvió.
Algunos decían que habían visto a alguien guiándola fuera del camino, una sombra con forma humana que caminaba unos pasos adelante, como invitándola a seguir. Daniel empezó a comprender que el camino migrante estaba lleno de algo más que peligros humanos. Había entidades, presencias nacidas del dolor acumulado, del miedo, de la desesperación de quienes murieron sin despedirse de nadie. Almas atrapadas entre países, entre promesas incumplidas, condenadas a vagar eternamente. En uno de los refugios improvisados, un anciano mexicano se acercó a Daniel después de observarlo durante largo rato. Le dijo que tenía la mirada de alguien marcado. Le habló en voz baja, explicándole que algunos migrantes traían cosas pegadas desde su lugar de origen, sombras que se alimentaban del miedo y la violencia. Cuando Daniel mencionó San Miguel, El Salvador, el anciano hizo la señal de la cruz y retrocedió un paso. Le advirtió que no todos los que migran llegan solos y que algunos cargan con algo que despierta en el camino. Si esta historia te está atrapando y quieres seguir escuchando relatos de migrantes y sucesos paranormales, dale like al video y sigue mis canales de YouTube y Spotify llamados Historias de Terror. Tu apoyo es muy importante. Esa misma noche, Daniel volvió a soñar con San Miguel. Esta vez caminaba por su colonia, pero las casas estaban vacías y las paredes cubiertas de símbolos. En las esquinas veía figuras encapuchadas observándolo, pero no eran pandilleros. Eran sombras con ojos brillantes clavados en él. Escuchó la voz de su abuela repitiendo que el miedo abre puertas que luego no se pueden cerrar. Al despertar, encontró marcas en su brazo, como dedos impresos en la piel. No dolían, pero ardían con un frío extraño. Supo entonces que aquello que lo seguía no pensaba abandonarlo. Al acercarse a la frontera norte, el ambiente se volvió más opresivo. El desierto parecía un lugar sin tiempo, donde el silencio pesaba más que el calor. Durante la travesía nocturna, Daniel comenzó a ver luces a lo lejos, figuras caminando paralelas al grupo, siempre a la misma distancia. No se acercaban, no atacaban, solo observaban. Uno de los migrantes comenzó a gritar de repente, asegurando que veía a su hermano muerto caminando entre ellos. Corrió desesperado hacia la oscuridad y nunca regresó. Nadie se atrevió a ir tras él. Daniel entendió entonces que el camino estaba cobrando su precio. No solo cuerpos, sino también mentes, recuerdos y almas. Lo que había comenzado como una huida de la violencia humana se había transformado en un descenso a algo más antiguo y cruel. Y lo peor era que Daniel sentía que aquello que lo acompañaba desde San Miguel estaba cada vez más fuerte, más presente, como si se estuviera preparando para el último tramo del viaje, porque algunos horrores no se quedan atrás, cruzan fronteras y esperan el momento exacto para revelarse, lo que cruzó con él. El desierto no era solo un lugar, era una frontera viva. Durante el día parecía vacío, inmóvil, pero cuando la noche caía, algo despertaba bajo la arena. Daniel lo sintió desde el primer paso. Cada respiración costaba más, no solo por el cansancio, sino por una presión invisible que se apretaba alrededor de su pecho, como si el aire perteneciera a otra cosa. El grupo avanzaba en silencio. Nadie hablaba ya de sueños ni de esperanzas. Todos caminaban con la mirada fija en el suelo, como si temieran ver algo al levantar la cabeza. Daniel, en cambio, sentía que no podía dejar de mirar. A ambos lados del camino, distinguía sombras que se movían al mismo ritmo que ellos, figuras humanas deformadas por la oscuridad, algunas arrastrándose, otras caminando erguidas, todas en silencio. No eran coyotes, no eran patrullas, eran migrantes, o lo que quedaba de ellos. Algunos no tenían rostro. Otros mostraban expresiones congeladas de terror, como si hubieran muerto en el instante exacto en que comprendieron que no llegarían. Daniel comenzó a reconocer acentos en los murmullos que flotaban en el aire. Hondureños, guatemaltecos, salvadoreños. Voces mezcladas con el viento, repitiendo nombres, direcciones, promesas rotas. Esa noche, Daniel recordó algo que había enterrado en su memoria. Meses antes de huir de San Miguel, un muchacho de su colonia había aparecido muerto en un terreno baldío. Nadie preguntó mucho. Todos sabían que había sido cosa de pandillas.
Pero Daniel recordaba bien aquel día, porque al pasar frente al cuerpo sintió una presencia extraña, una especie de frío que no se iba. Esa noche soñó con el muchacho, parado en la esquina de su casa, mirándolo sin decir palabra. Ahora entendía. La violencia no solo mataba cuerpos, dejaba puertas abiertas. La entidad que lo seguía no había nacido en el desierto ni en el camino. Había despertado en San Miguel, alimentada por el miedo, la sangre y el silencio obligado de quienes no podían hablar. Era una acumulación de almas rotas, un eco colectivo que se aferraba a quienes huían, porque ellos eran los únicos que se movían entre mundos. En la tercera noche de cruce, uno de los migrantes cayó al suelo. No estaba herido, no estaba deshidratado. Simplemente se negó a levantarse. Decía que ya había llegado, que su madre lo estaba esperando. Daniel miró en la dirección que señalaba y vio una figura femenina, quieta, sonriendo. Cuando parpadeó, la figura se deshizo en la oscuridad. El hombre nunca volvió a moverse. El grupo siguió adelante, dejando el cuerpo atrás, sabiendo que detenerse significaba morir todos. Daniel sintió entonces algo nuevo, culpa, y la entidad se alimentó de ella. Cada paso se volvió más pesado, cada recuerdo más intenso. Daniel empezó a escuchar la voz de su abuela con claridad, no como un recuerdo, sino como si caminara a su lado, diciéndole que algunos caminos solo se cruzan una vez y que no todos los que llegan lo hacen completos. Si esta historia te está impactando y quieres más relatos de migrantes y sucesos paranormales, dale like al video y sigue mis canales de YouTube y Spotify llamados Historias de Terror. Tu apoyo es muy importante. Continuando con la historia. Cuando finalmente cruzaron, no hubo celebración, no hubo alivio. Daniel sintió que algo se desprendía de él, pero no del todo. Como si una parte se quedara atrás, enterrada en la arena junto a los que no lograron llegar. Durante días tuvo fiebre y pesadillas. En todas, veía a San Miguel envuelto en sombras, con calles interminables llenas de gente caminando sin rumbo. Se estableció en un pequeño cuarto, lejos de todo, intentando empezar de nuevo. Pero las noches volvieron a traer los susurros. Ya no eran lamentos lejanos, eran claros, cercanos, familiares. A veces despertaba con huellas de pies mojados en el suelo, como si alguien hubiera entrado desde el desierto. Una madrugada, Daniel se miró al espejo y no se reconoció. Por un segundo, su reflejo no era solo él. Detrás, pegadas a su sombra, había decenas de siluetas observando. No con odio, con espera. Comprendió entonces la verdad final. Algunos migrantes no cruzan solos, algunos se convierten en camino, en memoria, en advertencia. Daniel sobrevivió, pero nunca volvió a ser solo una persona. Se convirtió en un punto de paso, un recordatorio viviente de todos los que quedaron atrapados entre fronteras, entre países, entre la vida y la muerte. Y en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla desde el sur, jura escuchar pasos acercándose, como si otros estuvieran comenzando el mismo viaje. Porque el camino no termina al llegar, el camino se queda contigo. Si quieres seguir escuchando historias reales, oscuras y paranormales como esta, dale like al video y suscríbete a mis canales de YouTube y Spotify llamados Historias de Terror. Aquí se cuentan las historias que muchos prefieren olvidar.